Bienvenidos a este espacio donde la palabra todavía no fueron dichas, donde la historia aún respira en silencio, pero está a punto de nacer. Este es un espacio donde lo vamos a denominar antes de que el mundo empiece. Es un espacio donde le vamos a brindar y va a nacer Sociedad Argentina de Escritores Filial La Plata, donde es un ciclo que necesitamos abordarlo desde un lugar donde está en conjunto la tecnología y la literatura. Un espacio en donde creemos oportuno, por el momento en que vivimos, darle este lugar, y para eso estamos aquí, para ofrecerles 8 episodios donde van a venir distintos referentes, escritores de aquí, de la ciudad. Hoy abrimos este camino con un tema especial y esencial. ¿De dónde nacen las palabras? ¿Qué impulsa a escribir? Y para eso invitamos a 2 personas muy importantes del SADE. Primero al presidente del SADE, que hoy nos acompaña, alguien que no solo trabaja con las palabras, sino que también las cuida, las resguarda y las impulsa. Y más allá de los títulos que posee, alguien que ha sabido escuchar lo que las palabras piden antes de existir. Un escritor, referente de la literatura contemporánea y actual presidente de la Sociedad Argentina de Escritores Filial La Plata. Le damos la bienvenida a Hugo Márcico. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Y también está con nosotros la vicepresidenta del SADE, también que nos acompaña, que es una voz que transita la escritura como una experiencia viva. Es nuestra vicepresidenta del SADE, escritora, lectora del mundo y de los animales. Alguien que no solo escribe, sino que abre caminos para que otros también puedan hacerlo. Su mirada nos invita a pensar la palabra, no como algo fijo, sino como algo que se transforma y respira. Gracias también por estar aquí, Selva Simón. Gracias a vos, María Alejandra. Bueno, y estamos todos aquí muy contentos porque claramente esto recién nace, como recién lo dijimos, y vamos a arrancar este nuevo streaming haciéndonos una pregunta, y que ellos obviamente que la van a responder, que es si antes de comenzar a escribir esa palabra que se inicia, o si es una imagen, ¿qué aparece primero a la hora de escribir? ¿Una imagen o una palabra? Y esa sería nuestra primera pregunta para darle nacimiento a este streaming. Le damos la palabra a Hugo. Bueno, muchas gracias. Yo primero te quiero agradecer, María Alejandra, por el nombre de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE Filial La Plata. La Sociedad Argentina de Escritores es la SADE es la primera sociedad de escritores que tuvo la Argentina, que nació en 1928, que fue fundada por Leopoldo Lugones, y que acá en la ciudad de La Plata nació en 1962, fundado por María de Villarino, y nosotros hoy le estamos dando un impulso para acompañar a los escritores. Bueno, ahora sí, dicho esto, Sí. Si querés hablamos un poco de la palabra. Yo pensaba, ¿no? Y lo digo con total modestia, pienso que la palabra es la forma de comunicarse que tiene el ser humano, y a partir de ahí se generan las lenguas, se genera el idioma. Y lo importante es que el ser humano a través de la palabra puede transmitir su pensamiento y su sentimiento. Y eso es trascendente y lo que nos diferencia quizás con el resto de las especies, ¿no? Y también un poco yo quería poner en la imagen, cuando vos preguntás la palabra en imagen, a mí se me viene la imagen dividida en 4. Una persona hablando, diciendo su palabra, otra persona, el receptor, escuchando la palabra, y otra persona escribiendo y alguien leyendo. Digamos, esas 4 imágenes para mí resumen lo que significaría en el ser humano la transmisión de la palabra. Y yendo un poco al fondo de la historia, sin querer involucrarme porque no soy especialista en el tema lingüístico, pero sí
tenemos que mencionar de alguna manera cómo nació en el ser humano la posibilidad esta y se remonta casi a 3100 años antes de Cristo, cuando los sumerios, anteriormente era el tema de las señas, el tema de los dibujos, de las pinturas rupestres, y los sumerios empezaron con la escritura cuneiforme de alguna manera para comunicar la palabra, y eso fue en la antigua Mesopotamia, en el sur, donde hoy es Irak, por ejemplo. Después se fue transformando y se fue ampliando, digamos, y ahí empezaron los hindúes, empezaron los países de ese lugar, y especialmente en Irán también, en Persia, fue cuando empezó. Grecia tuvo un protagonismo muy importante con la lengua, y los romanos ni hablar con el latín, precisamente, que las lenguas actuales que provienen del latín son la española, la italiana, la francesa, la portuguesa y la rumana, más otras formas de palabras como los catalanes, es decir, hay un grupo más también que provienen todos del latín. Sí, y lo importante, digamos, esto de, volviendo un poco al origen, es de la importancia que tiene la comunicación, ¿no? Que realmente eso ha surgido de forma natural. Así que, bueno, esto es como el inicio, y por eso también le vamos a preguntar a Selva, si cuando te pones a escribir y en esos primeros momentos aparece justamente esto que bien hablaba Hugo, si te aparecen las palabras que vas a decir o aparecen imágenes que son como la fuente de inspiración a la hora de escribir y abordar tus libros. Bueno, yo vengo del teatro y de la música, y soy mimo, entonces nosotros nos expresamos con lo gestual y corporal, o sea, vemos imágenes, y mis primeros comienzos se los debo justamente al teatro, a las imágenes, o sea, me hacía todas las imágenes en mi cabeza y después las volcaba a una hoja y después escribía. Hoy día no, pero mis comienzos fueron así. Utilicé parte de lo que yo había aprendido en teatro, porque nosotros, para expresarnos con el cuerpo, lo gestual y corporal, nos tenemos que hacer todo. ¿Vieron lo que ustedes dicen en la oralidad? Claro. Uno lo expresa, sale sencillo, se pone cómodamente. En cambio, el que trabaja con el cuerpo, en el caso del mimo, del actor, tiene que tratar de decir lo que el otro dice con la oralidad a través del cuerpo y los gestos. Entonces nos vamos formando imágenes en nuestras cabezas. Y también es importante esto que ella dice con respecto al cuerpo, porque me supongo, y con mi muy humilde experiencia, que cuando escribimos le ponemos el cuerpo, porque indudablemente cuando uno va relatando y comienza a hacer una historia, el cuerpo es parte de nosotros. Yo sabes que estuve, digamos, así como Selva, yo estuve en un oficio un poco más cercano a la escritura, al escritor, digamos, que es el de periodista. Entonces, el de periodista gráfico, el de periodista escrito, digamos, el que escribe. Y eso me dio una experiencia muy vasta, ¿viste? Porque básicamente para escribir uno tiene que tener mucho poder de observación. Y eso el periodismo me lo dio, el poder de observación. Cuando uno iba a cubrir una nota tenía que totalmente cubrir todo. Y en una época donde no había celulares, no había grabadores, nada, nosotros íbamos a una conferencia, por ejemplo, y teníamos que agarrar una libretita o un papel y con una lapicera anotábamos apenas una frase y después recordar todo. Entonces, eso también, ¿qué me permite? Me permite recordar momentos, porque de última la vida está hecha de momentos. Y uno va reflejando eso. Qué bueno. Y entonces vendría también como una segunda pregunta, siguiendo este hilo, ¿no? Si esto de escribir sana a uno, si sana al lector, y si ustedes piensan también que eso es una experiencia
que cuando la empiezan a escribir es personal o es más bien que la lanzan y quieren que esas palabras que ustedes transmitan o transmiten lleguen sin ninguna finalidad, digamos? Selva, Mira, todo lo que uno haga, sí, desde lo artístico, por supuesto que sana, nos fortalece, sí. Lo disfrutamos, todo lo que mejore nuestra calidad de vida, bienvenido sea. En mi caso, la escritura a mí me modificó por completo, fue un antes y un después. Por supuesto que para escribir hay que leer. Yo venía del teatro, entonces leí mucho teatro, eso también me ayudó, ¿no? Y la música también me ayudó. Creo que llegó un punto en que yo articulé todas las disciplinas artísticas que yo había aprendido, incluso la fotografía que me gusta, el maquillaje artístico, danza jazz, los sonidos, las imágenes, las palabras, la lectura, lo corporal. En mí entró todo en juego para poder escribir. O sea, yo me empecé a nutrir, empecé a alimentarme de todo eso para tener más fundamento a la hora de escribir, por supuesto. Y que sana, sí, todo aquello que nos da placer, sana. Bueno, y sí, claramente, ¿no? Porque creo que muchas veces uno, al ser lector, ¿no? Porque como bien dice Selvita, uno no solamente cuando escribimos, sino también que nos nutrimos al leer de otros. Y que al leer de otros hace que también se generen nuevas experiencias en nosotros. Sí, por eso, la lectura es fundamental. Claro, y por eso pienso, digo, en esta posibilidad donde decís, realmente la lectura sana, y claro que sana, porque como ella dice, cuando el escritor pone todo lo que pone, creo que también uno como lector hace lo mismo, entra en ese texto y se invade por las imágenes y por todo lo que en su subjetividad claramente le va llegando. Así que, ¿por qué no dar también este consejo, no sé si un consejo, pero sí esta mirada de escritores y saber que justamente este espacio está hecho con la finalidad de que las tecnologías nos sirvan como un puente o un recorrido para ofrecer todo lo que hacemos y todo lo que hacen, en este caso, la Sociedad Argentina de Escritores, sino también para saber que sana y que es una linda experiencia para poder atravesar. Sí, sana al escritor primero, sí, porque el escritor de alguna manera va volcando en el papel sus sentimientos, sus realidades, o también en el poder de observación y de escucha hacia otras personas, porque uno no es siempre autobiográfico, aunque mayoritariamente las historias aparecen como así, ¿no? Pero también uno puede escribir de terceros, y del lector es fundamental, porque cuando el escritor escribe, a mí me pasa a mí también, yo trato, bueno, seguramente después lo hablaremos más extenso, pero uno trata de buscar una historia que a uno le guste escribirla, pero también que uno entienda que eso puede captar al lector en el sentido de decir, de ayudarlo al lector también. Y después cuando ya vos publicás, el libro ya no es más del escritor, es del lector, y el lector puede reescribir el libro las veces, cuantos lectores hayan, pueden llegar a reescribir tu libro de distinta manera, e interpretarlo de distinta manera. Sí, porque claramente, como también decía recién Selva, el arte en general, ¿no? Uno es lo que mira, digamos, en una obra. Es un motivador. Claro, la música te puede llegar desde distintos lugares y generar en cada persona distintas emociones o distintas experiencias, así que creo que la literatura también, bueno, es un poco eso lo que queremos acá transmitir. Tomando parte de lo que decía Hugo, el escritor escribe en solitario, pero una vez que está hecha su producción, la comparte. Claro. Sí, claro. La comparte, ese compartir ya nos pertenece. Y viene muy bien esta... Y un aporte más que quiero hacer a lo que dice Selva, que el escritor somos solitarios, escribimos en soledad y demás.
Y también el lector es solitario, Sí, porque sí. uno lee en absolutamente. soledad. Sí, Pero Sí. ¿qué pasa? Se unen los dos, se unen Claro. el escritor y el lector. Es Sí, decir, sí. ya no está más solo ni el escritor Ni ni el- el lector. Sí, y otra cosa muy interesante que pasa a la hora de leer es que también no solamente que estás solo en tu casa o donde estés leyéndolo, sino que estás entrando en una escena, ¿no? Claro. Entonces ahí estás acompañado por todos aquellos que de alguna manera los escritores tratamos de armar ese contexto, ese marco. Y también lo que dijo Hugo, ¿no? Que Mm. uno escribe determinadas cosas y el que lo lee va armando su propia historia, ¿no? Exactamente. Y eso es maravilloso realmente. ¿Por qué? Porque yo como lectora me ha sucedido. Ah. Me ha sucedido. Así que es fantástico todo esto Sí. que pasa dentro de nosotros, cómo nos movilizamos internamente, ¿no? Porque eso es lo que genera también la escritura. Genera puentes, ya nos corta transversalmente a todos Sí. un libro. Y volviendo al uso de la tecnología, gracias a la tecnología también, que podemos no solamente tener el libro físico, sino que las distintas Positivos. los distintos dispositivos que hay tecnológicos Mm. nos ayudan a que lo nuestro viaje, ¿no? A que lo Exactamente. nuestro se Y conozca. por eso también es tan interesante esto de poder unir la literatura con la tecnología, esto desde una mirada por ahí personal, pero que lo hago grupal y general, es que alcanzamos y podemos viajar y trascender mucho más allá. Seguro. Y- Igualmente yo tengo como herramienta la tecnología, me parece bárbaro para esto de comunicar nuestras obras y demás. Pero bueno, yo tengo ciertos reparos, por ejemplo, con la inteligencia Por artificial. supuesto. Digamos que eso también En otros daría para episodios otro- vamos a, Sí, en otros sí, sí, episodios sí. vamos a abrir también el debate Claro. y también la reflexión, porque bueno, uno cuando debate también reflexiona, ¿no? Porque hay miles de aristas que se entrecruzan con las tecnologías y bueno. Aprovechando esto de lo que ustedes hablaban con respecto a esto de escribir, y también para aquellas personas que por ahí nos estén mirando, nos estén escuchando y que nunca se animaron a escribir, o que escriben, pero dicen, no, pero lo mío no es un escrito. Yo les quiero preguntar a ambos, porque sé de sus historias también, si ustedes enseñan, quiero decir, si ustedes creen que se puede enseñar a escribir o que solo se pueden hacer acompañamientos a personas. Quiero decir, si ustedes como miembros de la sociedad inspiran a otros para que escriban, si creen que aquellas personas que por ahí han hecho un escrito personal y pequeñito, si los podemos como inspirar a que, bueno, que se unan a nuestra sociedad y que vengan para que haya espacios para que eso suceda. Es una pregunta que yo tengo una visión concreta sobre el tema de la escritura. Para mí todo aquel que escribe primero para sí ya es escritor. El tema es que tiene una etapa posterior que es dar el salto y que esa etapa a veces está más que nada nublada por el qué dirán, se cree que es un intelectual, que sacó un libro, que esto, que el otro, bueno, todas esas cuestiones que tienen que ver con el sentimiento de cada uno de decir, uy, a ver si salgo y me salen a escrachar por todos lados. Bueno, sí. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo entiendo que nosotros no podemos enseñar a escribir. Creo que lo que podemos dar son pautas, elementos, o ver un texto y decir, mira, esto, ordenarlo por acá, por allá, pero el que escribe es el autor, digamos, ¿no? Y yo por eso, por esto de la tecnología que vos decías anteriormente y porque hay muchos y demás, a mí me parecen bárbaro todos aquellos escritores que dan talleres y me parece genial eso. Pero ya te digo, a mí me parece que podemos ayudar nosotros a ordenar al escritor, el escrito. A mí me han acercado, bueno, a Selva supongo que también, un montón de escritos y un montón de cosas. Y nosotros podemos sugerir cosas y después queda ya en el autor. Pero yo no estoy de acuerdo en que interferir en los textos de bueno, y entonces contestando un poco por lo que vos estás diciendo y aquellas personas que por ahí nos están escuchando,
acercarse a la sociedad y decir, mira, yo no me animo, ustedes, Claro. o sea, Sí. eso sí está abierto, digamos, Sí, es una posibilidad. A cada uno, a mí que se me acerca, o a Selva, o cualquiera de la sociedad de escritores que se nos acerca, yo lo primero que hago cuando me dice, yo quiero escribir, pues se te acerca un montón de gente, Sí. pero no me animo, qué sé yo qué. Lo primero que hacemos es alentarlo, primero a que escriban, y después a que traten de publicar. Esta es la verdad. Claro. Porque cuando él publica, o ella publica, como decía hoy Selva, ya deja de pertenecer el texto a uno, sino que, digamos, ya lo abre en sociedad, porque creo que vos también nos preguntabas antes de entrar si se escribía también, si era social. Bueno, cuando ya tu texto pasa con un libro, pasa a ser de la sociedad. Sí, exactamente. Bueno, qué interesante también esta posibilidad para aquellos que quizás tengan un escrito o algo y quieran acercarse. Porque también, ¿no?, hay mucho temor con respecto a publicar. La gente tiene miedo, como decía Hugo, en el qué dirán, ay, si no gusta, y no, y si es lo mío, y la gente se entera. A mí me ha pasado mucho. Entonces, bueno, te lo puedo dar, te dicen, te lo puedo dar para que lo leas. Sí, cómo no. Pero bueno, uno sugiere, porque la última palabra siempre la tiene el escritor, el autor. Dijiste vos, la última palabra, ¿no? La última palabra, y esa palabra que muchas veces por ahí vuelvo a pensar en esta posibilidad de aquellos que escribimos desde que somos pequeños, algo que nos sucede, que necesitamos dejarlo escrito, esa necesidad de que quede escrito. Y yo siempre tuve desde muy pequeña esta intención de escribir con el mero y único objetivo que era que quede aquello que pensé en un momento de mi vida, o aquello que quiero transmitir, o aquello que quiero contar, o aquello que vi pero que de repente me resulta interesante porque siento como la necesidad, y hasta a veces es intuitivo, que hay un montón de gente que está pensando lo mismo que yo. No sé por qué. ¿Viste? A los escritores a veces nos pasa que decimos, esto es una idea genial, y después te das cuenta que por ahí hubo muchos que tenían esa idea, y eso es lo más interesante de como al principio, como hablaba Hugo, del inicio de la comunicación, ¿no? Cuando había distintas comunidades en distintas partes del mundo que se estaban comunicando desde la misma manera. Así que bueno, esto es como el origen de la palabra y la necesidad. Y para cerrar un poco esta idea, tomé una frase que dice, una palabra puede cambiar el mundo, ¿y cuándo puede cambiarlo? Lo dejo como para pensar ahí unos segundos y decir, ¿cuándo una palabra puede cambiar el mundo? El mundo o la vida de alguien también, ¿por qué no? ¿Cuándo ustedes creen que esa palabra puede pasar? Yo pienso que hay hay palabras que son emblemas, ¿no? Es decir, paz, por ejemplo, en este tiempo, digamos, hay palabras que nos marcan a fuego, y que yo creo que si vos le consultás a la mayoría de las sociedades del mundo, quieren paz. Y lamentablemente los grupos de dirigentes son los que generan estos grados de violencia que estamos viendo en el mundo, estas guerras, digamos, y que mueren civiles inocentes. Y yo digo, los escritores tenemos una gran responsabilidad, y yo insto siempre a nuestros escritores a que escriban, a que luchen por la paz. Es decir, cada época, entonces todo aquello que sea necesario para ese tiempo, me parece que tenemos mucho para aportar, desde los escritores, los poetas, ¿no? Sí, y sin ir más lejos, ahora la escritora que ganó en España, en una de sus frases, que no la puedo repetir porque no la recuerdo, pero también hacía un poco hincapié en esto, de lo importante que en estos momentos de crisis total, de crisis mundial, humana, esté la literatura ahí presente para dar un poco de paz, para dar un poco de amor y esperanza, y sobre todo saber que ahí estamos para sí, como... Ella dijo un poco algo así como diciendo, como que
pareciera que en este tiempo de tan difícil escribir es como una cosa, claro, como que lo dejó como claro, pero no, hay que escribir y hay que abrir mentes en el sentido de decir, necesitamos paz, por favor. Claro, tal cual. Por eso tomé tu palabra, recordé esa frase, que no la recuerdo específicamente, pero sí que daba esta devolución de lo que estaba pasando y de la importancia de la literatura en este momento. ¿Por qué no? Creo que era así. ¿Por qué no escribir en este momento de crisis? ¿No? Al contrario, ¿por qué no escribir en este momento donde la tecnología, bueno, y todo lo que ya dijo Hugo, de alguna manera nos aleja de la paz y de todo lo que la literatura tiene para aportar? A mí me gustaría que cada uno de ustedes tomen uno de sus libros que han escrito y tomen como una frase o algo que quieran compartir en este momento, donde ustedes cuenten, mira, cuando escribí tal y tal cosa, o sea, que lo lean, cuando leí o escribí esto, pensaba en esto, para que lo compartan acá con el público. ¿Qué les parece? Si Selva, toma uno de tus libritos. Bueno, vos hace un rato habías mencionado el por qué esa necesidad de escribir o el para qué, ¿no? Yo tomo el para qué tengo esa necesidad de escribir determinadas publicaciones. Bueno, en mi caso yo vengo de la poesía, empecé con poesía, me animé con la narrativa, hasta hice también libros infantiles para la primera infancia. Y tuve la necesidad de dar a conocer una problemática que es tener una mascota, un integrante de la familia, un ser sintiente, como se dice ahora, con problemas de salud, lo que ocasionó en el seno familiar modificar por completo la vida, la cotidianeidad, a tal punto de tener que mudarme, cambiar de vehículo, acomodar de determinada manera los muebles. Por supuesto que nada se hace de un día para el otro, como la escritura, ¿no? Uno va pensando, tiene la idea, la va volcando, es todo un proceso, ¿no? Es como digo yo a veces, es plantar una semilla, hay que plantarla, regarla, la planta va creciendo hasta que da su fruto, ¿sí? Bueno, lo mismo me sucedió a mí con las publicaciones. Y yo quiero dar a conocer, en ese para qué, dar a conocer esta problemática que no la tengo yo sola, a través de la investigación, porque esto también es un ensayo, me llevó mucho tiempo de investigación. Entonces yo tuve la necesidad, como vos hoy manifestabas, María Alejandra, de contar mi situación, porque bueno, ¿por qué uno tiene la necesidad de expresarse, de contar? Porque a veces no somos entendidos, no somos escuchados, y esta es una manera de hacer valer y de hacer notar a través del libro, de estas palabras, de la escritura, todo aquello que tenemos adentro, que sentimos. Y en este caso, bueno, hablar de cómo se modificó a raíz de un animal, que es un animal sintiente, que tiene frío, que tiene calor, que tiene hambre. Bueno, en fin, es un tema muy amplio. Que no sé si tenemos tiempo como para seguir debatiendo. Lo bueno sería que puedas, si es posible, que tomes alguna parte que sí, cómo no. Y para que digas, en este momento cuando escribí este párrafo, digamos, sentí, pensé, quise transmitir para poder acompañar un poco. A ver. Bueno, en todos los libros que yo escribí que están relacionados sobre Boro, que es mi perro, hay un profundo sentimiento de amor, de compromiso, porque la escritura también es comprometerse, ¿no? Claro que sí. Y en un tema así es compromiso. Selva, contale de qué raza es tu perro. Es de raza Dachshund, es lo que conocemos como perro salchicha. El perro salchicha. Y bueno, voy a tratar de hacerlo breve, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Y yo traté en este ensayo, además de averiguar, pero miren, hice todas las cosas que creo que un padre haría por un hijo enfermo, ¿no? Hasta fui a un médico pediatra para preguntar y averiguar como si mi perro era una criatura que por todo lo que estaba atravesando y cómo era la medicación. Bueno, en fin, todas las cosas que a ustedes se les pueden ocurrir,
Y aquellas que no se les puede ocurrir, yo lo hice. Bueno, ahí está el libro. Y para acá leerlo. está. Y ¿Cómo por se supuesto, llama el libro? bueno, este es el último. Porque es Boro. una saga, me dijiste. Es una saga. Empezamos con convulsionados porque él empezó con convulsiones, después se le declaró la patología que es epilepsia. Estos son. Este es el primer libro, que A es ver. un libro de poesía Dice- de los tres. Muéstrenlo a la cámara. Café y chocolate, acá. Este es un libro, este es el primer libro, o sea, Ok. son 4 libros que yo tengo editados que abordan desde la poesía, desde el ensayo, desde la prosa poética, desde la narrativa, situaciones, circunstancias que tienen que ver con mis 3 perros, con mis 3 hijos, como los digo 3 yo, hijos. ¿no? Ok. Y este es el primero y fíjense que tiene La segunda la edición. segunda edición. Muy bien. Este es un libro de poesías, Ok. netamente de poesías. Y este que vas a leer ahora se llama. El otro lo Boro. tengo guardado, que se llama Mi perro Boro, está convulsionado, Mi perro Boro, y este es el último de los 4 que hace Y referencia se a los llama perros. Boro. Y se llama Boro, El el hijo hijo de la selva. Bueno, esto es... Ah, y estás vos, y Selva. estás- que se no, llama estoy Selva. yo, pero bueno, es un juego El de hijo- palabras, porque también El hijo de Selva. lo que yo pongo acá, que cada uno tiene su propia selva, y lo que a mí me ayudó esta escritura y esta lectura de investigación fue a generar eso, a generar mi propia selva con él, ¿no? Yo acá abordo temas del ecosistema, de las especies, porque nosotros también somos animales, ¿no? El humano. Entonces, bueno, a ver, ¿qué especie predomina a la otra en este tipo de situación, ¿no? Ok. La mirada, los sentimientos, el lenguaje. Yo generé un lenguaje que es solamente nuestro. Pero bueno, no quiero robar más tiempo, y si No, quieren pero- les puedo leer algo que Un tiene- pedacito, que es una prosa- partecita. que es una prosa cualquiera, la agarro al azar. Al azar. La mirá. agarro al azar. ver. Que tiene que ver con los sentimientos, con todo lo humano. El humano Ok. está lleno de emociones, de sensaciones, de sentimientos, de alegrías, de tristeza, ¿no? Atrévete a mirar lentamente, como quien desliza un pañuelo de seda por el cuello. Atrévete a mirar sin hablar, con magia y sutileza, a pensar palabras que iluminan lo oscuro. Hazlo en un solo vuelo, donde los ojos sean olas en el oasis de la vida. Así de simple. Hazlo cada vez más cerca. Ay, qué bonito. Muy bien. Muchas gracias. El amor y todo lo que. Exactamente, lo que- amor, compromiso, sí, por cuidado, supuesto. perseverancia. Bueno, por eso justamente cuando la presenté hablé de este amor de Selva hacia. Me encanta porque es Selva hacia los animales. Qué linda. Y nada es por casualidad. Nada por Hay- casualidad. Exactamente. A ver, vamos Hay a ver. causalidad. Vamos a tomar algún. Primero te voy a mostrar, fue mi primer libro, Apuntes sobre la ciudad de La Plata, mitos y realidades, año 2008. Habla de historia. La primera publicación es la historia. Y este es mi último libro, el 10º ya, que es un libro de poesías. Qué lindo. Que Nunca se llama digas- Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Porque yo en realidad soy narrador y la mayoría de mis libros están relacionados a la narración, novela, cuento, Ok. y mucho ligado a la ciudad de La Plata. Entonces vos vas a ver detalles en todos lados sobre la ciudad de La Plata. Pero en el caso de los 2 poemarios que hice, de los 10, 8 son de narración y 2 son de poema. Yo siempre digo que no soy poeta, escribo poesía, que es distinto, porque no quiero usurpar el título de los poetas para que no se enojen, porque Claro. ¿viste? Por ahí se enojan después los Sí. poetas. Entonces soy un narrador que escribe poesía. Entonces, en esto de la observación y de los momentos y de todo lo que yo le planteaba, como soy narrador y escribo poesía, son 2 cosas completamente diferentes. La narración, uno se tiene que sentar como si fuese un trabajo, un oficio, digamos. Encuentra una historia, investiga sobre la historia y se pone a escribir la historia. En cambio, la poesía es distinta. La poesía uno te puede sentar y decir voy a escribir una poesía, porque tiene que haber una musa inspiradora, tiene que haber lo que se llama el tema de la inspiración, aunque algunos la cuestionan y demás, pero es como que te cae eso, ¿viste? El propio Borges lo decía, que no se puede ser poeta de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde.
Claro. Digamos que la poesía permanentemente te va cayendo. Yo conozco también muchos poetas que por ahí hay tiempos que no les viene la poesía y no escriben, pero de repente le viene y escriben todos juntos, digamos. Sí. Entonces es distinta la narrativa que la poesía en ese aspecto para separarlo. Entonces yo te voy a contar de este libro Pausa, que es un poemario. Ok. Este más que nada está relacionado a temas de la naturaleza y la pausa tiene que ver también un poco, que yo quería hacer una pausa en la narrativa y me empezaron a caer estas posibilidades, acá lo tengo, y me voy a poner las gafas como para no errarle. Y esto como que te viene, ¿viste? Yo me acuerdo perfectamente del momento Qué en que... interesante. Sí, porque, mira, yo estaba en la playa un día, era otoño, un lindo, límpido otoño, pero estaba leyendo un libro, ¿viste? Y entonces uno al estar leyendo en sus cosas no se pone a mirar el entorno. Dejé de leer, me tomé un mate y cuando estaba tomando un mate levanté la vista y vi que en el cielo no había una nube, que había un sol que abrazaba, que estaba linda la tarde. Miré hacia el mar, un mar transparente, la arena marrón, digamos. Miré hacia el otro lado. Es decir, el poder de la observación, a las gaviotas. Y entonces surgió esto, mira, A ver qué. que dice así: la otoñal tarde costera. No hay una sola nube y el límpido cielo permite al sol descargar todo su esplendor, templando la otoñal tarde costera. El verde de arbustos separa el profuso pinar de la extensa y solitaria playa, refugio de coloridos caracoles. El mar sereno, de agua cristalina, golpea con suavidad en la arena color león, y su estela deja una blanca espuma como flores de algodón. Aprovechando la soledad del litoral, las gaviotas sobrevuelan en la orilla, buscando el alimento para tratar de saciar el hambre. La contemplación en ese escenario natural permite reflexionar en silencio sobre la vida, Dios y lo pequeño que somos en el majestuoso universo. Hermoso. Gracias. Y bueno, y fue, ya te digo, un momento, y ese momento yo tomé el celular y empecé a tomar datos, cómo estaba el mar, cómo estaba el cielo, y bueno, y después lo fui mejorándolo como para... Bueno, por eso es hermoso este espacio, este encuentro, porque claramente, bueno, cuenta un poco de cómo surgen las palabras, de cómo surge esta necesidad a veces de expresarnos, esta necesidad de transmitir a un otro aquello que sentimos y que justamente, como bien recién leyó Hugo, este momento de la playa, ¿a quién no le ha pasado estar frente a la playa y que siente emociones internas, pero que quizás no se les ocurre escribirlas, pero que ahí está Hugo para escribirlas, o aquellos que quizás tengan animales y que vivan situaciones de la manera en que Selva está contando, de sus 3 hijitos, entonces que eso sea su fuente de inspiración y que quiera transmitirlo. Bueno, de eso se trata este espacio en donde realmente le demos importancia a la palabra, aquello que queremos decir, aquello que la sociedad argentina de escritores, sobre todo de la filial La Plata, lo decimos porque somos de la filial, somos aquí de la ciudad de La Plata, entonces abrazamos esto de la palabra, abrazamos a cada uno de estas personas o aquellas personas que quieran acercarse no solamente a compartir aquello que les pasa, que tienen ganas de escribir, sino también a acompañar nuestra tarea, que es un montón, que una vez que se inscriban, que les vamos a invitar a que después, si les gustó y llegaron hasta este momento, quiere decir que les interesó, se suscriban para que juntos podamos armar una comunidad y que la tecnología sea parte de eso, de que nos lleve mucho más allá de la ciudad de La Plata, que esa es nuestra intención también. Así que, bueno, voy a cerrar
¿Me día de hoy. permitís antes de Sí. cerrar que te rompa el No, por esquema? favor, no hay No, problema. yo lo que quiero es, digamos, Sí. en este fomento que nosotros hacemos de escribir, Sí. también fomentar el tema de la lectura. Sí, Esencialmente el sí. tema Sí, de la sí. lectura. Ujú. Porque para uno ser un buen escritor, Escritor. primero tiene que ser un buen Buen lector. lector. Sí, sí. Entonces, convocar a que, inclusive es más, Lo sanador que es un libro, cuando vos llegás de un día que es una locura a tu casa y tomás un libro y te pones a leer y te Ujú. metes en esa En historia, esa como vos historia. decías hoy. Por eso es importante el fomento de la lectura. Y ya lo decía Borges, que fue el mejor escritor que tuvimos. Él decía que otros se jacten de las páginas que escribieron, yo celebro las que he leído. Las que leí. Claro. Entonces, si el mejor escritor te está diciendo eso, quiere decir que hay que ir a la lectura. A la lectura. Bueno, entonces también aprovechamos a esto que también nos acaba de decir Hugo, sabiendo que una vez que se suscriben y que saben esto del SAE de La Plata, fijarse porque en las páginas, tanto en Facebook creo y en Instagram, hay un montón de lugares y espacios donde sí se fomenta la literatura y también para justamente para mejorar o estar ligado a la lectura, están estos espacios que bienvenido sea acá en la ciudad de La Plata, que lo genera toda la sociedad. Y bueno, y hay un montón de otros espacios, ¿no? ¿Querías decir algo, corazón? No. Hay tanto para decir. Ay, bueno, pero no sé. saben que van a haber muchos otros episodios en los que vamos a poder comentar. Quería cerrar este encuentro, este ciclo, como les dije, va a haber otros más, pero bueno, cerrarlo de alguna manera y con esta poesía que dice así: y quizás después de todo lo dicho, la palabra no termine de explicarnos por qué hay algo que siempre queda, latiendo en lo no dicho, en lo que apenas rozamos. Tal vez escribir no sea encontrar respuestas, sino aprender a escuchar aquello que todavía no tiene nombre. Tal vez, antes de que el mundo empiece, lo único que existía sea una palabra intentando nacer. Gracias por estar aquí, por estar del otro lado. Gracias a cada uno de los que nos acompañan en este momento. Y gracias por acompañarnos en este primer encuentro y por animarte a pensar, a sentir y a nombrar. Agradezco a Hugo, a Selva, y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio, donde seguiremos explorando eso que nos habla, incluso antes de haberse dicho.